Bien, entonces, estamos ahora ante la situación de estudiar el teorema de la función inversa. El teorema de la función inversa en caso de una función que vaya de R2 en R2, que mande un punto P a un punto F de P. Entonces sabemos que si el diferencial en el punto es un isomorfismo, quiere decir que en un entorno del punto P, la transformación F se comporta como el diferencial. Entonces acá tenemos un esquema de si esto es el dominio de la función, el entorno de la función, el diferencial se comporta así. La propia función no va a ser exactamente igual al diferencial. Entonces podrá tener alguna cosa diferente. Pero cuanto más cerca estemos del punto F de P, o si quieren más cerca del punto P, más se va a parecer a la transformación lineal del diferencial. Entonces, como la transformación lineal al ser un isomorfismo manda un pedacito de plano en un pedacito de plano, eso nos da la intuición para pensar, entonces acá no estoy perdiendo nada, tengo una función biyectiva, tengo una función sobresectiva si elegimos bien el entorno. Es por eso entonces que el teorema dice que la función f ahora existen entonces a y b, tal que la función restringida a pasa a ser biyectiva. Y si bien esto puede pasar aunque el diferencial no sea un isomorfismo, lo que me garantiza este teorema es que además f a la menos 1 es C infinito, ¿no? Si f era, si estábamos hablando de funciones C infinito. Ese, digamos, es el plus que tenemos. Cuando la función no es, entonces justamente cuando la función no es el diferencial de la función no es un iso, entonces no podemos asegurar nada, ¿no es cierto? Pero tenemos otra intuición. Tenemos la intuición, por ejemplo, todo esto en realidad va, reduce su dimensión, entonces, por ejemplo, estamos mandando todo esto en realidad a una recta. Esto puede efectivamente ser así, o siempre, como decimos, es una aproximación, ¿sí? Y en realidad no estamos mandando una recta. Pero esto entonces nos hace enseguida dudar de que acá podamos establecer una bisección, ¿no es cierto? Que todo esto se repliegue a una recta nos hace enseguida dudar que si yo tengo dos puntos acá, estos no están yendo a parar a un único punto y estoy estropeando la bisectividad. Si todo esto entonces colapsó así y fue a parar acá, entonces enseguida me surge la pregunta, ¿y qué pasa con estos puntos? ¿Realmente tienen una imagen? ¿Sí? Todas cosas que no se plantean cuando tenemos la hipótesis de isomorfismo, porque ahí queda claro de que todos esos problemas se salvan.